¿Qué tal amigos? Soy Fran de Francisco Maurici Life Coaching y hoy les quiero hablar de qué podemos hacer para superar nuestros miedos rápidamente. La mayoría de nosotros en el día a día tenemos un montón de miedos, miedos que nos paralizan, que no nos dejan vivir ciertas experiencias en nuestra vida que queremos vivir, que nos alejan de nuestros deseos, que no nos permiten avanzar tal vez en nuestras carreras. Miedos que pueden ser desde el subir un escenario, desde el acercarse a alguien para invitarlo a salir o el dar una reunión de trabajo para cierto público. ¿Cómo podemos hacer para superar estos miedos? ¿Qué técnicas podemos aplicar? Bueno, para eso hoy te dejo tres técnicas. Tres técnicas que podemos aplicar, tres áreas en las que tenemos que hacer foco para vencer rápidamente nuestro miedo. Por ejemplo, si tenemos un miedo que nos impide subirnos a un escenario, estamos nerviosos, tenemos miedo de eso. Lo primero es saber a qué le tenemos miedo, porque el subirnos a un escenario implica un montón de cosas. Puede ser el miedo a que se burlen de nosotros, el miedo a quedar sin decir absolutamente nada mientras estamos en ese escenario, el miedo a no poder lograr atención en el público, pueden ser un montón de cosas. Entonces el primer paso es entender bien cuál es nuestro miedo. Y más allá de eso, después de todo eso, entender si es real ese miedo, si tiene sentido que nosotros tengamos ese miedo. Por ejemplo, si tenemos miedo a acercarnos a alguien para invitarlo a salir y nuestro miedo es que se burlen de nosotros, quedar vulnerables, que la gente que está alrededor de nosotros se burle también o que nos rechacen, realmente ¿qué sentido tiene ese miedo? Te pones a preguntarte a vos mismo, ¿realmente tengo miedo a que me rechacen? No, la verdad que me he rechazado otras veces, no es algo que de vida o muerte, pero sí tengo miedo a que se burlen de mí. Ahora, ¿es eso real? ¿Puede llegar a pasar? ¿Es factible que esa situación se dé? Y si te pones a pensar, es muy difícil que se dé realmente que cuando vayas a hablar con alguien te muestres vulnerable, eso sí, pero que se empiecen a burlar todos, que empiece a burlarse esa persona o entres en un lugar a donde no querés estar, a un lugar muy vulnerable, donde te sientas mal, donde tus miedos sean todavía peores. La verdad es que es muy difícil. Entonces, partiendo desde la base de que nuestro miedo no es real, de que es algo que vamos alimentando una y otra vez en nuestra cabeza, podemos hacer foco en estas tres cosas que les voy a decir. Primero, pensar en nuestra corporalidad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un miedo o cualquier otro tipo de emoción, nuestro cuerpo la demuestra, ¿sí? Es un reflejo, nuestro cuerpo, de lo que estamos sintiendo en cada momento. Entonces, por ejemplo, una experiencia que tenía desde chico yo era el tener miedo a acercarme a alguien para invitarla a salir. Entonces, seguramente cuando alguien me dijera, bueno, andá y hablale, hacé algo, lo primero que hubiera hecho es empezar a alimentar estos miedos y mi cuerpo hubiera entrado en una posición donde me cerraría, agacharía la cabeza, me mostraría con miedo, mi cuerpo se mostraría así. Entonces, mi voz bajaría, estaría en un tono casi como si quisiera que nadie me escuchara. Entonces, si el cuerpo es un reflejo de lo que yo estoy sintiendo, también a partir del cuerpo puedo cambiar lo que estoy sintiendo. Funciona de los dos lados. Entonces, si yo cambio mi corporalidad, mi posición frente a este miedo, puedo empezar a cambiar mis pensamientos sobre ese miedo. Entonces, lo primero que haría en este momento sería tomar conciencia de la posición en la que estoy y empezar a cambiarla. Pararme más recto, los hombros hacia atrás, alzar un poco la cabeza, una sonrisa tal vez. Mi respiración, la respiración es muy importante. La respiración marca muchísimo de lo que estamos sintiendo en cada momento. Entonces, si tengo miedo voy a tener una respiración superficial, rápida. En cambio, si estoy seguro, confiado, si estoy cómodo con la situación que estoy viviendo, voy a tener una respiración mucho más tranquila, más relajada, más profunda. Entonces, también tenemos que cambiar eso en nuestra corporalidad, ¿sí? Ahora, el segundo paso es entender a qué le estamos haciendo foco cuando tenemos ese miedo. Entonces, empezaría a pensar en ese momento, volviendo al ejemplo anterior, bueno, esa persona ya está con alguien, es imposible que sepa que existo, me va a decir que no, me va a rechazar, no hay chance de que pueda tener algo con esa persona. Y ese es mi foco, eso es lo que me voy repitiendo una y otra vez. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar ese foco, empezar a pensar, ¿por qué esa persona no querría estar conmigo? ¿Por qué
podría haber alguna chance de que no sea así. Seguramente puedo agregarle valor, seguramente puedo hacerla reír como hago reír a mis amigos, seguramente puedo hacer reír a esa persona. Entonces, aunque sea que me rechace, seguramente pueda pasar un buen momento. ¿Mm? Y ahí estamos cambiando el foco que estamos haciendo y empiezan a bajar ese estrés, ese miedo que tenemos y nos empezamos a sentir cada vez más cómodos con las situaciones que vivimos. Y por último es hacer foco en el lenguaje que utilizamos con nosotros, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta, pero hablamos con otras personas, nos caen bien y empezamos a utilizar otro tipo de lenguaje para que nos caigan, para caerles mejor nosotros, para no lastimarlos, para hacerlos más felices, ¿sí? Pero a menudo nos olvidamos de cuál es el lenguaje con nosotros mismos. ¿Qué nos decimos en el día a día? Lo que nos decimos en el día a día va afectando nuestra confianza, va afectando nuestras emociones. Entonces, hacer foco en el lenguaje que utilizamos con nosotros día a día es muy importante. Volviendo al ejemplo anterior, me diría, no puedo, esto no es para mí, yo soy un tipo introvertido, esto no es para mí, yo no soy así, no puedo ir allá y invitarla a salir o algo por el estilo. Ese lenguaje que voy usando una y otra vez, no solo en ese momento, sino también durante el día, va cambiando mi confianza en mí mismo. Entonces, al hacer foco en mi lenguaje, en qué es lo que me digo todo el tiempo, qué es esa conversación interna que tengo y qué me estoy diciendo a mí mismo, ahí puedo empezar a cambiar cuáles son mis emociones, ¿sí? Esto funciona no solo para el miedo, sino para otro tipo de emociones. Entonces, si quisiera superar mi miedo, lo que haría es empezar a hablarme de otra forma. Es, yo puedo, yo realmente puedo acercarme, esto es algo que hago siempre. Yo me siento confiado de que voy a ir y voy a divertirme. Esas cosas, al principio puede parecer una mentira, pero la realidad es que conforme vaya pasando el tiempo, nuestro cerebro va a ir creyendo más de todo eso y va aumentando nuestra confianza. Así que esos fueron los 3 tips de hoy. Cuerpo, lenguaje con nosotros mismos y también el foco. ¿A dónde estamos haciendo foco cuando tenemos ese miedo? Una vez que vayamos cambiando esas 3 cosas, van a ver cómo va a aumentar la confianza y ese miedo se va a ir cada vez más rápido. Por supuesto, cuanto más practiquemos esto, mejores vamos a ser y más rápido vamos a lograr el efecto que queremos. Así que eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y como siempre, suscríbanse a mi canal, denle like al video y me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así que esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.